Buenas noches, docente Mónica Luengas y docentes en formación. Mi nombre es Lorena Ramírez. En esta oportunidad hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791. Para comenzar, tendremos en cuenta tres aspectos importantes: el contexto, el contenido y los avances universales a la Declaración de los Derechos Humanos. Sin más preámbulo, iniciemos. ¿Sabe usted quién era Olympia de Gaulle? Pues bien, con el nombre original de Marie Gauss, nace en Montauban, Francia, en el año de 1748. De origen humilde, su padre era carnicero y su madre era empleada doméstica. En 1765, cuando tenía apenas 15 años, se casó con un oficial, con quien tuvo un hijo. 2 años más tarde, su esposo falleció. Poco tiempo después, se mudó con su hijo a París. Soñando con la fama, ella toma el sobrenombre de Olympia de Gaulle, creado a partir del nombre de su madre y el apellido de su familia. Fue una mujer sin oportunidades como todas las de su época. Fue siempre marginada por su origen, su clase, su cultura y sobre todo su sexo. Mas, sin embargo, fue considerada una de las precursoras del feminismo. Escribió numerosas obras teatrales, también novelas y publicaciones políticos sociales, y dirigió un periódico. Fue detenida el 20 de julio de 1793, condenada a muerte y guillotinada el 3 de noviembre del mismo año, principalmente a causa de sus escritos sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Como primer punto tenemos el contexto. En Francia, antes de la Revolución Francesa, más exactamente en 1789, las condiciones de vida de las mujeres eran difíciles. Se dedicaban a trabajar en diferentes oficios para mantener sus hogares. Eran empleadas, costureras, cargaban incluso hasta bultos, se llegaban a prostituir y robaban. La mujer no tenía ni voz ni voto. Eran discriminadas por ser del género femenino, siendo oprimidas por el hombre, la sociedad y las leyes de esa época. No tenían puestos políticos ni públicos, tampoco tenían igualdad ni libertad. No tenían una vida digna que fuera reconocida ante una sociedad. Para continuar, en este tiempo, a nivel cultural, la prisión, los malos tratos, los castigos son actos cotidianos del hombre hacia la mujer. Olympia, como muchas otras mujeres de su época, enfrentaban las amenazas. Como segundo aspecto, en el contenido de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, escrito por Olympia, imitando a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, exigía también los derechos a la mujer. Por ende, cuestionó a la Asamblea Nacional Constituyente, olvidando por completo a las mujeres en dicha declaración de los derechos del hombre. Allí se planteó la libertad, la igualdad, los derechos políticos, el derecho al voto, pero nunca fue aprobada. En el año de 1804, la reorganización burguesa que inicia Napoleón con el Código Civil
invalidó los pocos derechos. La mujer casada vuelve a ser sometida por el hombre y se le prohíbe el divorcio, entre muchos otros aspectos. Este documento está compuesto por el preámbulo, donde textualmente dice lo siguiente: la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas. Posterior a ello, contiene 17 artículos donde resalto el primero, mencionando que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Como tercer y último aspecto, encontramos los avances universales a la Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 fue el primer documento en la historia de la humanidad que hablaba de igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Hasta nuestros días, las mujeres no han cesado de luchar por conseguir el reconocimiento de sus derechos. A partir de esta lucha, podemos concluir que el movimiento feminista ha sido el motor principal de las conquistas por y para las mujeres, en pro de sus derechos como mujer y como ciudadana ante una sociedad. Asimismo, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos del año de 1993 reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en diciembre del año de 1993, indica las medidas que deberían adoptar los estados y los organismos internacionales para velar por la eliminación de todas las formas de violación contra la mujer. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy.